venimos a comprar los dulces para el video de hoy. Ay, mira, esto sería muy fácil el trabajo. Son palitos minis. Vamos a llevar por si acaso. De estos que son como de 3 colores, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Crees que con esto no, verdad? Todavía yo creo que nos va a faltar. ¿Nos puedes dar otro de estos? Ya tenemos nuestros dulces. Creí que íbamos a llevar poquitos, pero llevamos 1 kilo. Este lugar me gusta mucho porque tiene muchos colores y tienen muchas cositas para decorar. Y todo esto es comestible, pero parece que no porque son demasiado padres esas perlas. Vamos de vuelta al estudio. Vamos a necesitar una caja de zapatos grande porque vamos a trabajar en la parte de adentro para hacer nuestra máquina. Además, en otro pedazo de cartón necesitamos esta pieza y estas otras dos también. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de silicón en donde está este corte para meter las otras piezas que son como las separaciones de donde van a estar los dulces. El resultado es esta pieza. Si te fijas, no te di medidas porque estas pueden variar según el tamaño de tu caja. Esta pieza va a ir justo aquí adentro. Necesitamos doblar esta pestañita y le vamos a poner silicón y la vamos a pegar hasta arriba. Aquí es donde van a ir nuestros dulces. Necesitamos unos topecitos en la parte de abajo y otros que sean delgados que vayan a los lados. Esto es para que el botón quepa por ahí. Vamos a hacer unas piezas así que son también topecitos un poco más delgados que van a ir en cada una de nuestras divisiones. Fíjate, van encajados así. Y ahora vamos a hacer los botones. Para eso necesitamos rectángulos de cascarón de huevo y un palito de madera que vamos a sostener con un montón de silicón. Yo le hice estos agujeritos que son como unas medias lunas para que los dulces puedan caer por ahí. Vamos a juntar todo con nuestro confiable silicón caliente y haremos otras 2 piezas iguales porque necesitamos 3. Ahora vamos a sacar una pluma de estas y le vamos a sacar el resorte de adentro. Necesitamos 3, de preferencia que sean del mismo tamaño. También necesitamos un palillo al que le vamos a cortar las puntas y vamos a repetir esto con otros 2 para tener 3 iguales. Vamos a poner los palillos justo al centro de nuestro topecito de cartón. Yo les puse un poquito de silicón para que no se muevan y adentro del palillo vamos a poner nuestros resortes. Este es el mecanismo que va a permitir que el botón se presione y se regrese. Ahora trabajaremos con la tapa. Le vamos a hacer los cortes necesarios para que tenga el frente de la máquina. Yo le hice un corte grande aquí porque queremos que se vea cuando los dulces caen. Y pues vamos a proteger este lado con un pedazo de acetato, pero primero lo que voy a hacer es, utilizando un marcador, dibujar sobre las líneas que son los cortes de donde van a pasar nuestros botones. Hay que cortar eso de ahí y también antes de pegarlo vamos a acomodar una rampa en el lado donde está la máquina. Esta rampa nos va a permitir que los dulces caigan hacia nuestro recipiente. Tiene que estar arriba del recipiente y ahí donde ya más o menos te gusta, vamos a marcar para saber más o menos cuál es el tamaño de esta puertita. Y si después de haber cortado ya el acetato sientes que queda muy grande la rampa, pues le podemos cortar el sobrante. Listo, ahora sí pegamos el acetato grande y también los de arriba. Pegamos nuestra rampita y necesitamos otras pequeñas para la parte donde van a estar los dulces para que puedan todos salir. Esta rampita tiene que ir pegada justo donde termina el agujero donde salen los dulces. Listo, es momento de poner los botones. Toma tu pieza y lo que vamos a hacer es meterla por el riel que hicimos con los cartones, por enfrente del palillo y que quede encima del resorte. Hay que hacer eso con los 3. Checa que funcione, tiene que bajarse y regresarse. Y ahora vamos a utilizar más palitos de paleta, de esos que son abatelenguas planos, para hacer los obstáculos que van a hacer que se vea bonita cuando caigan los dulces. Yo lo que hice fue básicamente trabajar con 2 palitos. Después marqué dónde los quería y hice unos cortes pequeñitos en el cartón para que pudieran sostenerse bien y no se vayan a caer. Para que esto no se mueva, le puse un poco de cinta masking tape en la parte de arriba. Y listo, lo que sigue es llenar todo este espacio con palitos. ¡Tarán! Muy bien, ya está casi listo todo. Lo que sigue es en la parte de arriba hacer unas puertitas para poder rellenar con los dulces. Y ahora que todo se ve perfecto,
Lo que vamos a hacer es cerrar la máquina, ponerle los botones con plastilina de foamy y sigue llenar con los dulces más coloridos que encuentres. Yo obviamente, como se acerca San Valentín, elegí dulces en forma de corazón. Y a ver, crafters aplicados que han llegado hasta esta parte del video, dejen un comentario utilizando los corazoncitos azul, amarillo y morado. Algo loco sobre esta máquina es que aguanta casi 2 kilos de dulces. Una vez que esté lleno, le voy a poner aquí unas basuritas en la parte de abajo para no tener un hueco vacío. Y ahora sí, la máquina está terminada. Bueno, no se crean, le voy a agregar algunos detallitos más. Y ahora sí, es momento de ver cómo funciona. Presionemos el azul. ¡Oh! ¡Dulcecitos cayendo! Y lo mismo para todos los colores. Listo, dulcecitos que puedes disfrutar en este San Valentín y en realidad en cualquier época porque está increíble. Y ahora es momento de echar el chisme. Cuéntame en los comentarios a quién le harías esta máquina. El foco amarillo se quedó atorado ahí adentro.